como unas investigaciones pues muy prospectivas, ¿no? A ver qué es lo que va pillando. Pero que si yo no creo que el Consejo General del Poder Judicial, que creo que, y vuelvo a repetir, que es un organismo hiperpolitizado, termine por tomar una decisión en contra de este juez. ¿Tú lo ves igual, Ángel? Yo también creo que el juez Peinado no va a asumir consecuencias de ningún tipo por esto. Esta es mi opinión y me puedo equivocar. Hablo un poco desde la experiencia, los antecedentes y el olfato. Yo diría que el juez Peinado no va a asumir consecuencias por esto, no. La justicia convertida en arma política. Así funciona la mafia judicial del PP. El estallido del escándalo tiene nombre propio: Juan Carlos Peinado, juez señalado por su papel en casos judiciales que rozan lo político. Su nombre está en el ojo del huracán porque, según denuncian distintas voces, actúa favoreciendo al PP en procesos sensibles. El ejemplo más claro, la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, pese a la falta de pruebas contundentes. La expresión más repetida para definirlo es clara: mafia judicial. Pero la justicia no camina sola. Aquí aparece Eduardo Inda, periodista con un historial de portadas incendiarias, bulos y tertulias televisivas. Investigado el mismo por corrupción y señalado por fabricar campañas mediáticas contra el gobierno, Inda es la pieza que amplifica la estrategia. Imágenes de sus apariciones en platós dejan una idea: el PP gana con cada una de sus campañas mediáticas. La conexión es evidente. Cada movimiento judicial y cada portada terminan reforzando a Feijóo, Ayuso y Génova 13. Casos que desgastan al gobierno central, titulares que desvían la atención de incendios, pactos rechazados o tramas internas. Una estrategia coordinada donde justicia y medios parecen alineados en favor del Partido Popular. Las reacciones no se hicieron esperar. Analistas como Ekaizer, Cintora o Losada lo describen sin tapujos. Esto no es justicia independiente, el PP utiliza jueces y periodistas como armas políticas. Desde la izquierda, voces críticas denuncian una ofensiva que erosiona la democracia y normaliza lo inaceptable: un poder judicial y mediático al servicio de intereses partidistas. Las cuestiones, en este caso en el terreno judicial, donde tenemos que hacer varios apuntes. Isabel Vega, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Y el primero es justo una información que tú has avanzado esta mañana. Resulta que el Consejo General del Poder Judicial no solo investiga al juez Peinado por su interrogatorio al ministro Bolaños, sino también por su dejadez con un presunto caso que afectaba al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, al que acusaban de otorgar un contrato a dedo a OK Diario con un supuesto sobreprecio. Resulta, Isa, que a Peinado se le pasó el plazo para seguir investigando y debido a esto la causa se tuvo que archivar. Sí, fue una queja de un diputado del PSOE y miembro de su ejecutiva en Madrid por dejación de deberes contra Peinado. Se refería a una causa en la que estaba investigado el gerente de la empresa pública de transportes de la capital. Los jueces por ley disponen de un año para desarrollar una instrucción penal y si necesitan más tiempo deben aprobar prórrogas cada 6 meses. En este caso, ese plazo inicial terminaba en enero y las acusaciones solicitaron con antelación a Peinado que acordase la prórroga y más diligencias. El problema es que el juez no se pronunció hasta el mes de abril. Esa decisión de Peinado fue anulada porque llegaba fuera de plazo, cuando ya no se pueden practicar nuevas diligencias. Así que al cabo de unas semanas acabó archivando el caso, estando la investigación a medias. De ahí la dejación de deberes que señalaba el socialista madrileño y que ahora analiza el promotor de la acción disciplinaria, que tiene que recabar la posición del propio Peinado y los datos sobre el caso para luego decidir si hay fundamentos como para abrir un expediente. Otra investigación al juez Peinado, el juez investigado. Bueno, son diligencias informativas, no exageremos, en primer lugar. El caso es grave, se trata de un alto cargo del ayuntamiento, de una empresa del ayuntamiento, se seguían diligencias previas en el juzgado de Peinado y digamos que las instrucciones, las investigaciones se necesitan prorrogar después del primer año. Se debe hacer un auto y decir que se prorroga por 6 meses. Y entonces cada 6 meses puedes prorrogarlas. El juez Peinado empezó a hacer unas diligencias, se prorrogó y luego pues siguieron las diligencias, pero él no hizo la prórroga. No hizo la prórroga. Con lo cual, al no hacer la prórroga, todas las diligencias son nulas. Y entonces, eso no quiere decir que el juez tenga que archivar. Pero en este caso, como se trataba evidentemente de un caso, digamos, muy próximo a Peinado, porque afectaba al periódico OK Diario por una contratación que había hecho el Ayuntamiento de Almeida,
pues el juez Peinado aprovechó que las diligencias fueron nulas por negligencia suya para archivar el caso. Esto es una negligencia y evidentemente puede ser sancionado por esto. No creo que sea una sanción muy relevante en el caso de que llegue a ser sanción. Claro, lo que pasa es que sería sanción y para un juez que lo sancionen, evidentemente. Esto, Chema Garrido, estuvisteis informado también sobre esto. Yo en ningún momento he exagerado. Lo que sí he dicho es que es otra investigación, hombre, que un juez como Peinado, que está actuando contra la esposa del presidente del gobierno, que va a Moncloa a interrogar al ministro de la presidencia, y que luego estamos viendo como no sé su labor, cuando está investigando un alto cargo de Almeida, curiosamente, se acaba archivando. ¡Boom! Relaciones familiares y laborales con el PP. ¿Puede alguien creer en su imparcialidad? Gravísimo, por eso cuando contamos la información poníamos en eso el foco, es decir, el juez Peinado es juez y parte. Quiero decir, su hija, dirigente en el Partido Popular de Pozuelo, que es epicentro del poder político del PP en Madrid. Sabemos que su pareja también trabaja para el Ayuntamiento de Almeida. Sí, pero trabaja y que tiene enormes relaciones y vínculos familiares y amistades con el Partido Popular. Y eso hay que también ponerlo sobre la mesa. Hay que ponerlo sobre la mesa. Pues voy a empezar contigo, Juanma, con el juez Peinado. Ayer conocíamos que se le está investigando, el Consejo Judicial del Consejo General le investiga precisamente por el interrogatorio que ahora citábamos al ministro Bolaños. Ahora también sabemos por esta causa que en principio afectaba al alcalde de Madrid. Claro, son muchas cosas cuestionables en toda la causa del juez Peinado. La pregunta es, ¿todo esto, toda esta investigación va a tener consecuencias al final? Yo aventuro que no va a tener consecuencias. O sea, yo no creo que el Consejo General del Poder Judicial, que es una institución tan politizada como cualquier partido político, tome una decisión contra el juez Peinado. Ahora bien, el juez Peinado, por decirlo finamente, lleva una instrucción poco ortodoxa en el caso de la investigación que está haciendo a la esposa del presidente del gobierno. La investigación que ha abierto por el interrogatorio al ministro Bolaño, que lo oímos y vimos como en las consecuencias, pues desde luego no parece que fuera muy correcta. Es verdad que la Audiencia Provincial de Madrid ha intentado en muchas ocasiones corregirlo, encauzarlo, porque este hombre tiene tendencia a hacer como unas investigaciones pues muy prospectivas, ¿no? A ver qué es lo que va pillando. Pero que yo no creo que el Consejo General del Poder Judicial, que creo que, y vuelvo a repetir, que es un organismo hiperpolitizado, termine por tomar una decisión en contra de este juez. ¿Tú lo ves igual, Ángel? Yo también creo que el juez Peinado no va a asumir consecuencias de ningún tipo por esto. Esta es mi opinión y me puedo equivocar. Hablo un poco desde la experiencia, los antecedentes y el olfato. Yo diría que el juez Peinado no va a asumir consecuencias por esto, ¿no? No, yo creo que no. Me llama la atención de este caso concreto, del que ha echado a perder con su inacción o con su incompetencia, que tiene interés, ¿eh? Estamos hablando de unas jornadas, las denuncias de Podemos, de unas jornadas del Ayuntamiento de Madrid, con OK Diario, que en la denuncia se hace referencia a que hay una asociación que las hizo poco antes por 4 veces menos cantidad. Tiene interés llegar al fondo del asunto. Y es el juez Peinado en que impide que se llegue. Bueno, pues Esto es gravísimo. Un juez que no acumula pruebas, pero insiste en llevar a juicio a la esposa del presidente. Creo que eso va a quedar, por supuesto, que creo que va a quedar absolutamente impune. Es un personaje de enorme relevancia ahora mismo el juez Peinado. Tiene en sus manos una instrucción que puede terminar con la esposa del presidente del gobierno sentada en el banquillo de los acusados. Y yo creo que lo va a intentar por todos los medios. Es decir, yo creo que su convicción es llevar ese tema a juicio y que eso termine en un juicio oral con Begoña Gómez sentada en el banquillo de los acusados. No sé con qué grado de evidencia contra ella. Hasta ahora yo estaba siguiendo la instrucción,
no veo que haya acumulado. Es decir, veo un abismo, un contraste abismal entre la repercusión política del caso y la acumulación probatoria contra ella, pero yo creo que esto va a terminar con él al menos intentando llevar a juicio a Begoña Gómez, y por supuesto que con respecto a sus errores e incompetencias ningún tipo de consecuencia. ¿Lo ves igual, Lucía? Bueno, parece que lo que han dicho mis compañeros parece verosímil, ¿no? Que pueda ser así por lo que cuentan nuestros compañeros de tribunales, ¿no? Que es la capacidad de un juez de instrucción de hacer lo que le dé la gana. En definitiva, vamos. Pero esto no se puede poner cierto coto. Pues claro, es que este es el tema. El tema es que un juez de instrucción es todopoderoso, parece ser, ¿no? Es decir, son soberanos, sí. Claro, es decir, puede hacer lo que quiera, hablar como quiera, tratar a la gente como le dé la gana, humillar a las personas que hay allí, hacer lo que le dé la gana. Luego tú tienes la posibilidad de recurrir y la audiencia pues lo puede frenar, pero claro, la cuestión es el mientras tanto, ¿no? Es decir, porque como tú dice Ángel, es probable que este señor eleve eleve a juicio, ¿no? Y pretenda sentar en el banquillo a la mujer del presidente del gobierno. Está por ver que lo consiga porque hay recursos, pero claro, esto haz calendas grecas, ¿no? Es decir, que esto durará años, la repercusión política será la que sea, y a lo mejor cuando acabe esto se sustancie, pues ni siquiera es la mujer del presidente del gobierno. Y mientras tanto, pues habrán pasado lo que habrá pasado. Entonces, claro, mientras no se ataque el todopoderoso juez de instrucción que haga lo que le dé la gana y parece ser que el Poder Judicial, según cuentan los compañeros de tribunales, es lo que han dicho mis compañeros, que no tiene capacidad para intervenir en esas instrucciones, pues no sé, es decir, a lo mejor a mí me parecería bien que el Consejo General del Poder Judicial estableciese algunas normas. Yo no sé si es posible lo que digo. Normas incluso de buena educación y de respeto, ¿no? Sí, digo, no sé. Con esto de la educación, cuando en el tema de Bolaños, no sé cómo lo veis vosotros. No, claro, es que yo no veo ahí nada punible. Que si yo veo tensión, veo, si queréis, acritud, veo lo de la tarima, lo veo ridículo, pero en un espacio de tensión donde el juez intenta hasta cierto punto sacar, vamos a decirlo así, hay una interpretación de lo que declaró un testigo y intentaría... Hablo de Bolaños, porque se habla mucho de la educación y de las formas. Yo creo que ese es un terreno que debe seguir. El juez de instrucción evidentemente no debe ser plenipotenciario, ¿no? Pero entrar en lo de Bolaños, siempre he pensado que entra dentro de unos márgenes inevitables que puede ocurrir en un interrogatorio que acaben saltando chispas. Otra cosa, Bolaños sí tiene recursos para defenderse, y vaya si se defendió, pero eso le pasa cada día a gente. No, por supuesto. Porque los jueces de instrucción en España son poderosos y son soberanos porque no hay juez de garantía. Porque el juez de garantía es el mismo que el juez de instrucción. Ese es el problema. La inmensa mayoría de los jueces de instrucción pues son personas sensatas que llevan sus casos como lo tienen que llevar. Pero con que haya un 1% que esté pues en la heterodoxia y diga, bueno, pues para ablandarte te mando a prisión, como lo hacen algunos, te mandan a prisión y estás 48 horas o una semana allí a ver si te ablanda, porque eso se hace en España, o te pongo una fianza que te embargan tus propiedades, pues con que haya un 1%, pues mal. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el juez de garantía? Pues no existe un juez de garantía. Que hay muchos casos. Porque el juez de garantía es el mismo que el juez de instrucción. Antes de plantear un recurso contra una decisión judicial, al primer juez al que se la plantea es al juez instructor, porque es tu juez de garantía. En este caso, porque afecta a la mujer del presidente del gobierno, a su hermano, claro. Son casos muy mediáticos. Claro, exactamente. Claro. Pero ¿cuántas personas cada día y cuántas personas relevantes? Es decir, yo conozco a gente que ha estado imputada 8 o 9 años en una causa. Que es otro debate. ¿Cómo hacemos para cortar? Que ha sido absuelta. Es decir, que claro, por no hablar de este señor del Barça que estuvo en la cárcel no sé cuánto tiempo. Sí, Sandro Rosell. Claro, es que es verdad que hay cosas que si no se reparan, los ciudadanos ¿cómo van a confiar, no? Es decir, si tú estás un año en la cárcel de forma injusta y eso no se repara, pues claro, estamos al albur, como dice Juanma, ¿no? No tenemos garantías, ¿no?, de que la justicia sea como Dios manda, ¿no? Y Lola, ¿tú crees que va a tener alguna consecuencia todas las actuaciones ya del juez Peinado tan cuestionadas por expertos jurídicos que hemos estado viendo en las últimas semanas, meses?
Pues no lo sé. A mí aquella declaración pues me pareció un tanto peculiar, no solo por el tono, ¿no?, que parecía tratar más con un acusado que con un testigo. Incluso no sé si a un acusado también hay que tratarle así, pero con una actitud un poco desabrida, ¿no? Pero sobre todo me llamó mucho la atención los prolegómenos de aquella declaración, ¿no? Increíble. Pide una tarima para interrogar desde arriba. Más show que justicia. El juez, la declaración empezó más tarde porque el juez pidió una especie de tarima para estar por encima del ministro a la hora de interrogarle en las dependencias de la Moncloa, ¿no? Como si aquello se fuera a retransmitir en directo por televisión o algo así, ¿no? Incluso aún así no entiendo por qué tiene que estar situado como más en un plano por encima y no enfrente. Bueno, en fin, una serie de cosas muy extrañas. La instrucción de este caso pues también ha tenido sus particularidades, entre ellas pues que la audiencia haya tenido que delimitar, digamos, las investigaciones del juez, porque y que en algún caso él pues haya desoído esas instrucciones de la audiencia, pero no sé cómo va a acabar, sinceramente. No es un asunto que bueno, que yo creo que el juez intenta alargar. Tengo esa impresión, porque será la cuarta vez que le tome declaración a la mujer del presidente y me parece que lo que se está investigando no es tan extremadamente difícil de abordar como para que se necesite tanto tiempo para tomar una decisión. Pero todo esto son apreciaciones que, en fin, que son mis apreciaciones, pero que no tienen ningún valor porque ni soy jurista ni mucho menos estoy en la piel del Consejo del Poder Judicial, que es quien tiene que tomar una decisión sobre su actuación. Borja, ¿tus cartas qué dicen? Pues mira, hablabais de serial, ¿no? En la introducción del tema. Pues por hacer un resumen muy rápido, porque hay gente que yo creo que ya no conecta Bolaños con la causa de Begoña Gómez y no sabe de dónde viene todo esto. El serial comienza el 8 de abril de 2024 con una querella basada en recortes de prensa de Manos Limpias. En esa querella se mezclan cosas como la subvención de una tal Begoña Gómez cobrada por... bueno, resulta que esa señora era cántabra, ¿vale? Era otra Begoña Gómez. Era otra Begoña Gómez, porque en ese caso las cartas de Peinado jugaron en su contra, porque en España hay aproximadamente unas 72.000 personas, de acuerdo con el INE, que responden al nombre de Begoña o María Begoña Gómez. Así que, bueno, pues esa parte de la querella, por razones fáciles de entender para todos, quedó en vía muerta. Luego también esta causa era una causa por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por el rescate de Globalia. Ahí primero un informe de la UCO y luego otro del Tribunal de Cuentas vinieron a decir básicamente que no hay indicios que conecten a Begoña Gómez con Europa o Globalia, más allá de que coincidieron en dos actos, o sea, en dos eventos, en dos chinchines donde quizá tomaron algún bittercast juntos. Y luego ha sido también, este es el tercer episodio del serial, un caso de apropiación indebida e intrusismo laboral. Lo del intrusismo laboral creo que no merece ni comentario. Y sobre la apropiación indebida, decir que el software era libre, es decir, que no hay dinero de por medio, ¿no? Podríamos pensar, de nuevo, ¿no?, igual que decíamos sobre el caso de que el debate público esté centrado solo en la extinción y no en la prevención, que todo esto es un error. Es decir, pues que el juez Peinado en su instrucción ha ido cometiendo una serie de errores materiales o de apreciación o incluso jurídicos, pero que no hay mala fe. Pero es que esto es muy difícil de creer. Es que este es un caso claro de lo que en la doctrina jurídica, ¿no?, se llama investigación prospectiva, entendida como aquella que no está basada en indicios de hechos directivos, sino que se trata de una especie, y aquí voy a emplear la expresión que utiliza la jurisprudencia, de expedición de pesca judicial, para ver si investigando a una persona se encuentra al final del camino
algún hecho delictivo. Lo que pasa pero es que no esto partiendo. No es claro, esta investigación prospectiva no está permitida por la ley. Exacto, ni por la ley ni por la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo, porque resulta que choca con principios constitucionales tan obvios como la intimidad o la presunción de inocencia, ¿vale? El problema de esto, el problema de las investigaciones prospectivas, como decías, es que es inconstitucional, porque en España las causas generales, entendidas como aquellas que se abran sin indicios de hechos delictivos, chocan con principios que rigen el principio penal en un Estado democrático y de derecho muy obvios, como los que acabamos de mencionar, de presunción de inocencia o de intimidad, ¿vale? Entonces, creer que toda esta instrucción está contaminada por lo que son errores, yo creo que es ser excesivamente naif, y que, por el contrario, esto entra de lleno en la descripción que se ha venido haciendo de lo que consiste una investigación prospectiva. ¿Es lawfare, Fernando, lo que está haciendo el juez Peinado? Pues mira, yo no utilizo ese término porque me gusta hablar de lo que tengo comprobado y sé, y ahí entra el capítulo de intenciones, y yo no tengo comprobada que exista esa intención, pero desde luego es una investigación, además de todo lo que ha dicho Borja y que ha explicado, creo que se resume en un término nada jurídico, que es impresentable. Y creo que en este interrogatorio que es el objeto del expediente en el Consejo General del Poder Judicial, lo comprobamos. Primero, por el concepto de la citación. Se citaba al ministro de Justicia y antes secretario de Presidencia por una contratación en la que él no había intervenido, que no tenía nada que ver, con un salto además teórico que tiene que ver con que si alguien presuntamente comete un delito, el responsable de esa persona también puede ser responsable de ese delito. Una cosa un poco rara. Luego el desarrollo del interrogatorio más la cosa de la tarima. De pronto el juez Peinado, por lo que se observa, equivoca conceptos y lía entre quién contrata, quién propone el nombre y quién controla la actividad de la asistenta de la mujer del presidente del gobierno. Mezcla esas cosas y por eso aparecen aparentes contradicciones que en realidad es el mal uso, podríamos decir, de algunas de las respuestas del ministro Bolaños. Y luego todo eso se lleva a la que creo, y no me equivoco si digo que es la peor exposición de motivos que se ha presentado en el Tribunal Supremo en la historia de la justicia española de todos los siglos. Estaba lleno de errores gramaticales, de sintaxis, de concepto, como si era el entierro de Begoña Gómez en vez de su padre. Es decir, estaba lleno de incoherencias en las frases, y el Supremo lo rechazó precisamente por eso. Ahora llega el Consejo General del Poder Judicial. Yo no pondría muchas expectativas en que va a haber una sanción o una decisión contra el juez Peinado, porque, bueno, sabemos en las condiciones de la justicia o no. Sí me parece interesante que en este momento hay en marcha un expediente muy similar a este, si nos acordamos, que es el que se abrió, el expediente informativo contra el juez Carretero por la también impresentable interrogatorio a Elisa Moliá, digamos denunciante de Íñigo Errejón, y que a consecuencia de ese interrogatorio se abrió un expediente informativo que todavía está pendiente. Es decir, aunque son de naturaleza distinta los interrogatorios y los delitos, son dos expedientes informativos por interrogatorios de dos jueces concretos, y además interrogatorios que se han visto y que hemos podido comprobar todos los ciudadanos. Yo digo que afortunadamente, sí. Afortunadamente, porque a veces se cuestiona si este tipo de cosas tienen que ser secretos, si hacen daño incluso al interrogado y a su presunción de inocencia, pero afortunadamente lo hemos visto para comprobar efectivamente qué tipo de investigación y de instrucción hace el juez Peinado, que yo lo adivinábamos por toda esta trayectoria que ha explicado Borja perfectamente, y más detalles aún que podríamos estar toda la noche, ya lo adivinábamos, pero que comprobamos en directo la manera en la que trataba a la persona que tenía delante y que estaba interrogando. Y claro, lo que te lleva a pensar es, si esto lo hace un ministro en unas circunstancias concretas, ¿qué no hará con cualquier otro ciudadano que interrogue? Bueno, igual a lo mejor en ese caso le trata mejor que siendo ministro. Pero yo creo que el Consejo debería tomarse en serio esto, porque me parece que el tema va pasando, este sumario creo que va pasando ya de castaño oscuro. Kaiser, otra, y te pido concisión, por favor, que vamos a contrarreloj y nos esperan incluso militares de la UME, pero han abierto diligencias a la jueza de La Habana por quejas de miembros del gobierno de
Mazón? ¿Ernesto? Vamos a ver, déjame 2 segundos decir una cosa. Son diligencias informativas, no vayamos más allá de la realidad del Consejo General del Poder Judicial. No es un expediente disciplinario todavía. Tratemos de informar bien. ¿Pero quién ha hablado de expediente disciplinario? Salomé Prada. Es increíble. Pero Ernesto, acabo de decir textualmente, abren diligencias a la jueza de la Dana, es lo que acabo de decir. Bueno, no, me estoy refiriendo al Peinado. Vale, ya Peinado, por eso dije que quería aclarar. Aclarado queda. Antes de entrar en la... Aclarado queda. Y el titular que te decía, abren diligencias a la jueza de la Dana por las quejas de miembros del gobierno de Mazón. Un titular sobre esto, por favor. ¿Qué ha pasado? También son diligencias informativas. Salomé Pradas, que fue destituida por Mazón en emergencias en el gobierno de la Comunidad Valenciana, pues ha presentado una denuncia en el Consejo General del Poder Judicial, en la Comisión Disciplinaria, que no tiene, en mi opinión, ningún recorrido, y te lo explico claramente, porque ella lo que dice, según visto el escrito del abogado, dice que, claro, que la jueza ha tomado decisiones que son afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente. Esto es un tema jurisdiccional, quiere decir que esto se produce en la instrucción de la causa de la Dana. Por lo tanto, el Consejo General del Poder Judicial no puede entrar a interferir en decisiones judiciales. Y para que sepas, Manos Limpias ya presentó una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia contra la jueza que investiga la Dana, y fue desechada, fue desestimada. Por lo tanto, hay una campaña. Ahora, y hay un aspecto que sí quiero destacar. No, quería señalar simplemente que Salomé Pradas ha sido muchos años una persona muy importante en el Partido Popular, no solo de la Comunidad Valenciana, ha sido senadora, ha sido también, aparte de consejera de Medio Ambiente, ha sido portavoz en la Comisión Constitucional, un cuadro muy importante del PP. Entonces, el hecho de que Salomé Pradas ha hecho esta denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial, que ya digo yo que no va a tener ningún recorrido, es un elemento que me dicen que tiene que ver con, digamos, un reenganche con el PP, porque está haciendo un gran favor al PP. Todo lo que sea desgastar a la jueza de la Dana es desgastar a la jueza que va a pedir en su momento una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que sienten en el banquillo a Carlos Mazón, y por lo tanto deteriorar la imagen de la jueza de la Dana es en este momento una prioridad del Partido Popular. ¿Estamos ante una democracia plena o un sistema controlado por jueces y periodistas al servicio del PP? Esa es la pregunta incómoda que queda tras escuchar estas denuncias. Cuando los tribunales se convierten en trincheras y los platós en armas de propaganda, la política deja de tratar sobre soluciones reales y se convierte en una guerra de desgaste. El PP recurre a estas estrategias porque carece de propuestas para los problemas urgentes del país. ¿Crees que el PP utiliza a jueces y medios como peones políticos? Déjalo en los comentarios. Suscríbete y comparte, porque aquí contamos lo que otros callan.